19 y nos vamos a exterior. Está Mariano con paritarias municipales. Ahí lo vemos al secretario general de ASOEN, a Juan Medina. Te escuchamos y te vemos también por la aplicación digital de la radio. Mariano. Aire para vos. Aire para Mariano Fusco. Exactamente, Gustavo. Bueno, y vamos a saludarlo y molestarlo porque ha finalizado esta primera reunión paritaria y, como bien decía Juan Medina, está para nosotros. Bueno, Juan, ¿qué nos podés comentar de lo que ha sido este encuentro aquí en Casa de Gobierno? Bueno, para nosotros dejamos explicitado el sector de trabajadores de que estamos muy de acuerdo con poder volver a tener este año la paritaria número 12. Para nosotros es muy importante porque es hacernos sentir las definiciones de los intereses de los trabajadores a nuestros empleadores, en este caso los intendentes y presidentes comunales de la provincia. Y dejamos bien plasmado cuál es nuestra intención, teniendo en cuenta que la espiralización que hubo de la inflación el año pasado, de lleno los trabajadores y toda la sociedad en sí lo va a sentir este año, porque a nadie escapa de que en realidad el impacto lo comenzamos a sentir este año en los bolsillos directamente de los trabajadores, tanto en los insumos comestibles, en la canasta familiar, como también en la canasta escolar, que también es otra de las situaciones que tenemos los trabajadores. Por eso también era nuestra urgencia para solucionar el problema lo más rápidamente posible. Tenemos en cuenta de que la paritaria municipal está incluida en un contexto provincial donde están los demás agentes del Estado también en la misma situación. Leoni decía en la previa también antes de entrar a la reunión que el inicio de la negociación se hace a partir de la base de la cláusula de gatillo, ¿sí? Nosotros, al menos nosotros, como intencionalidad, hemos dejado claro que la cláusula de gatillo, si bien, como dije también al inicio yo, esta mañana, si bien no es un elemento, digamos, donde nos va a permitir recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, es un paliativo para neutralizar la gran franja que hay de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Pero no obstante eso, en un momento de crisis dejamos plasmado que la cláusula de gatillo es un elemento vital para al menos neutralizar la pérdida del poder adquisitivo. Esa es nuestra idea, ¿no? Ahora hay que ver cuál es la respuesta de ellos. Para tomar la respuesta de ellos, ustedes saben que esta es una paritaria mucha más compleja que la provincial, porque tiene que llamar al foro de intendentes y presidentes comunales y definir cuáles van a ser las propuestas que van a tener. Entonces dejamos claro cuál es nuestra idea estructural. Nuestra idea estructural es sostener la cláusula de gatillo y hacer un acuerdo como el del año pasado, conceptualmente hablando, o mejorar el acuerdo del año pasado. ¿Qué manifestaron ellos de su parte? Ellos entienden, o sea, de lo mismo que nosotros, que entienden que el ámbito es importantísimo. Entienden la situación de la sociedad y también, como en toda primera reunión, han explicitado cuáles son su situación. Teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, que la provincia en diferentes lugares y en diferentes territorios ha tenido diferentes anomalías, ¿no? El año pasado, cuando hablábamos, nadie imaginaba la inflación que se iba a dar a nivel nacional y que eso seguramente fue una complicación. Además de la cláusula de gatillo, ¿hay alguna otra posibilidad, otra herramienta por parte de ustedes para poder defender el salario de los trabajadores? Nosotros, los trabajadores municipales, siempre hemos sido muy creativos a la hora de defender el poder adquisitivo de los trabajadores. En esta primera reunión, la herramienta más importante es la cláusula de gatillo. Entonces, lo que nosotros planteamos, esto no implica que con el correr de las discusiones traigamos otra herramienta para, digamos, decir, bueno, acerquemos un poco más de oxígeno al sector más vulnerable de la sociedad, que son los trabajadores, que a diferencia de lo que piensan muchas veces, que es el sector más inferior de la pirámide social, hoy los trabajadores son los formales, los no formales, la clase media, la clase baja, la clase subalterna, las mayorías, excepto las clases oligárquicas o las clases de élite, son las que están sin problemas. ¿Ya han hablado de porcentaje? No, o sea, nosotros justamente porque creemos, fíjense lo que nos pasó el año pasado, cuando nosotros dejamos claro el año pasado, queríamos un porcentaje, después cuando al ver que la situación se daba bastante complicada, es que decidimos decir, bueno, al porcentaje le agregamos el concepto de las cláusulas gatillo. Fue favorable. En este tiempo, si bien tenemos diferentes parámetros, como el nacional, que habla del 23%,
creemos que lo miramos, y más en un contexto inflacionario como el que hay, y de esta inflación como el que hay en Argentina hoy, lo miramos, pero también tenemos que ser creativos para traer otro tipo de herramientas para tratar de conseguir un oxígeno para los trabajadores. ¿También miran la paritaria central? Exactamente, o sea, es inviable pensar de que los municipios y comunas están imbuidos en un contexto provincial y en un contexto nacional. Hablaron también de lo que tiene que ver con las finanzas de los propios municipios. ¿Han indicado que se les puede complicar este año? Mira, en realidad siempre, yo no conozco, siempre hago una metáfora, yo no conozco a ningún empleador que diga que tiene plata para aumentar a los trabajadores. Siempre escuchamos lo mismo. Nosotros entendemos que las recaudaciones de hecho han bajado en todos los municipios y comunas de la provincia, pero también entendemos que en una situación de crisis retraer la economía es bastante, digamos, insostenible en las comunidades, porque como decía el secretario general de FETRAN, que lo que ganamos los trabajadores no lo llevamos ni a Panamá, ni a ningún lado, ni compramos dólares, sino que comemos, o le compramos las cosas a los chicos para la escuela. Entonces, creemos que si bien los municipios y comunas pueden tener alguna dificultad, que nosotros, de hecho, los trabajadores, de hecho en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe y en la jurisdicción de Azoven, nosotros entendimos la situación de los trabajadores, hemos colaborado en esa cláusula gatillo, de qué manera nos pagaban, y hoy estamos discutiendo cuestiones que son propias de la localía, pero que tienen que ver con lo que los trabajadores contribuyeron para que los municipios y comunas llegaran a tener un fin de año tranquilo y que se pudiera pagar a precarizados, que se pudiera pagar a proveedores, que se pudiera pagar a jubilados, pensionados y activos también. Entonces, los trabajadores no es que estamos en una vereda y los intendentes están en otra. Los trabajadores somos parte de esta sociedad y de hecho hemos sido colaborativos para que las 365 municipios y comunas pudieran llegar a un diciembre tranquilo. Y hoy quizás la mayoría de los sindicatos estamos discutiendo a ver cómo terminamos de arreglar los que nos quedaron adeudando desde el año pasado. Sí, hay que hablar de lo que tiene que ver con la repartición de los porcentajes. Normalmente se hacen 2 o 3 veces por año. Normalmente el primer aumento es el principal. Si hoy hay que especular con un porcentaje para empezar, ¿cuál sería? Mirá, nosotros creemos que el concepto de cláusula gatillo es el concepto que te da, digamos, una mirada de cuánto pudiste perder en enero, cuánto perdiste en febrero y cuándo terminás de acordar. Cuando vos terminás de acordar, recién en ese momento decís, bueno, nosotros consideramos que tal porcentaje o tal cifra puede ser un paliativo para no haber perdido el poder adquisitivo hasta que se acordó. Gracias. De nada. Ahí estaba entonces, Gustavo, la palabra de Juan Medina en representación en este caso de Azoven, y que bueno, Sí. sin lugar a dudas Ahí deja está. un poco también sí. Ahí está Leoni también, Sí. Mariano, si querés, que es el titular de Sí, FETRAN. exacto, estamos cerrando la primera, lo escuchamos. Medimos, como se dice, bueno, nosotros expusimos lo que comentamos antes de entrar a la paritaria, la necesidad de tener la perseverancia de discutir una política salarial sobre la base de la cláusula gatillo, y también la posibilidad de que obtengamos un aumento ahí sobre el mes de marzo. Pero bueno, no hablamos de números, y los intendentes, como era previsto, plantearon todas y cada una de las dificultades que ellos tienen y que nosotros no desconocemos, pero en definitiva creo que lo que hay que destacar es que hemos iniciado el proceso de negociación salarial, exponiendo cada una de las partes. Vamos a pasar a un cuarto intermedio que nos han solicitado para poder llegar a la fijación de salario, así que 2 semanas vamos a volver a reunirnos, pero lo importante es haber expuesto cada una de las partes y que consideramos nosotros que hay una muy buena voluntad para, pese a la situación económica que se vive, hay buena voluntad para llegar a un acuerdo. ¿Es un panorama más complejo que el del 2018? Bueno, en realidad nosotros sabemos que mientras sigamos con este tipo de políticas económicas que se determinan del Fondo Monetario y que aplica el gobierno nacional, esto no va a ser complejo, muy complejo en lo social, con despidos, con cierre de empresas y con una recesión que hace que también se vea en la recaudación, y esto somos todos conscientes. Si no hay un cambio político económico no vamos a mejorar para nada. Lo otro también es que le hemos pedido a los intendentes que la presión que se hace respecto a la situación económica y social
no recaiga en los trabajadores. También ellos tienen que hacer un esfuerzo con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, para lograr un cambio de rumbo, una mejor distribución de los fondos, y no que llegar a la situación en embudo, decir, bueno, no, la situación es crítica, no podemos dar aumento, si ellos siempre pagan lo que tienen. ¿Es una posibilidad de adecuarse por parte del gremio, de los empleados, a la situación actual económica del país, o se va a luchar para tratar de recuperar lo que se ha perdido en cuanto al salario? No, nosotros lo que hemos hecho es decir, bueno, hoy la cláusula gatillo es una garantía de que las variables que nosotros no manejamos, insisto, tarifas, proceso inflacionario, dólares, son variables que no manejamos en la paritaria. Entonces necesitamos una garantía de que eso nos cubra el salario, y la cláusula gatillo es el piso para discutir, y después analizar cómo son los impactos que hemos tenido con la inflación, que vamos a tener resultados en los próximos días. Obviamente que estamos frente a la canasta escolar, que también va a tener fuerte impacto cuando empiezan las clases. Le hemos explicado a los intendentes, que eso creo que es importante que nosotros le dijéramos, que estamos frente a la ruptura de la cadena de crédito para nuestras compañías. O sea, ya no hay crédito, están en el momento donde tienen que pagar, que no pueden renovar los créditos, y que la situación de las tarifas y esto hace que marzo, abril tengamos una situación tensa, y ellos también deben comprender esa situación. Y por otro lado, que piensen en la gente, porque la verdad el salario del trabajador municipal no es un salario que permite generar ahorros, ni comprar dólares, ni inversiones financieras. Lo gastamos en el pueblo. Y eso también es un elemento de reactivación en el medio de la recesión. Si además restamos los salarios del sector público, obviamente vamos a estar en una situación donde empeoremos la situación económica y social de cada uno de nuestros pueblos. El año pasado ya lo que eran los números de inflación parciales a esta altura, pero del año pasado ya preocupaban. ¿Este año cómo lo ven? Bueno, estamos en la misma situación. Ustedes tienen un presupuesto establecido en un 23%, donde ya el propio Banco Central dice que no, que va a ser el 30%. Tenemos una provincia que ha presentado creo que el 29%, el 30% de perspectiva inflacionaria. Bueno, esto lamentablemente no conocemos hasta dónde va a llegar el nivel de ajuste, porque incluso la inflación no para ni con un dólar estable. Es muy difícil prever una economía donde el ajuste es profundo, con tarifas, con inflación, con aumento de la canasta familiar, y nosotros en la paritaria no podemos pensar en que vamos a resolver esos problemas. Vamos a tratar de buscar la manera de preservar el salario y lograr un recurso que nos permita en algún momento estar por encima de la inflación, para no perder tanto. Eso es un año de que nadie estaba gustado la palabra de Claudio León, y en representación de FESTRAM escuchábamos antes a Juan Medina coincidiendo en el discurso, y que lo que más preocupa es no tener definido, algo que es muy difícil lógicamente a nivel nacional, los números o el porcentaje de inflación que vamos a tener en este 2019. Sí, me quedo con un término de Juan Medina en su momento, creo que también en alguno de los párrafos con otras expresiones lo manifestó Leoni, es el tema del ámbito, ¿no? Que es una cosa en la que coincidieron y que les pidió el gobierno, de conservar el ámbito de discusión. El ámbito de discusión obviamente significa este tipo de reuniones. Hay dentro de 2 semanas una reprogramación para una nueva reunión, porque lo dijo Leoni, el gobierno va a liquidar sueldos, va a programar obviamente, y va a seguir con su estrategia ya obviamente predeterminada, de tirar números en la mesa, y ahí empezará el debate donde se va a poner la cosa un poco más áspera, habrá diferencias, etcétera, etcétera. Creo que también el término de estructural es